¿Qué tal? Muy buenas noches, comunidad de Entre Sombras y Demonios. Aquí estamos nuevamente en un episodio más de su podcast favorito, Entre Sombras y Demonios. Muy bien, el día de hoy les tenemos una historia que a su vez le narró el abuelo de un miembro de nuestra comunidad. Así es. Está basada en el año de 1970 aproximadamente y esto sucedió en la localidad de Namiquipa, Chihuahua, aquí en nuestro estado grande. Namiquipa, Chihuahua, que tiene un sinfín de historias paranormales, sobrenaturales, y el día de hoy, pues esta historia está súper tensa y súper tenebrosa. Así que, sin más, carnal, pues tú eres el que recibió la historia. Sí, así Vamos a darle inicio para que toda esa gente que no cree, pues ahora sí crea. Exactamente. Pues bien, carnal, mira, esta historia estuvo realmente bastante terrorífica por el contenido, ¿verdad? Y nos dimos el atrevimiento de ponerle título a la historia. Así es. Entonces, simplemente el título ya da escalofríos, ¿verdad? De entrada. Porque la historia va de esta manera: 6 posesos, 6 demonios, 6 días para salvarlos. O sea que 666. La marca del diablo. La supuesta marca del diablo. Es la marca del diablo. Ok. Bajo los libros de la demonología. Perfecto. Es la marca del diablo. Muy bien. Entonces va más o menos la historia de esta manera. Dice que en un pueblo de México, ya subimos que es en Namiquipa, donde la fe y la superstición se mezcla con la vida diaria, un grupo de amigos se reúnen para investigar un caso de posesión demoníaca. Ok. 6 amigos, un caso. Un caso. Perfecto. La noche es oscura y el viento susurra secretos en las calles vacías. La historia comienza con una llamada anónima a la casa de Mariana, una joven que se ha interesado en la parapsicología. La voz al otro lado de la línea es baja y gutural y solo dice: 6 posesos, 6 demonios y 6 días para salvarlo. Aquí hay una corrección: no son 6 personas las que se juntan, ¿verdad? Es un grupo de amigos. Sí, sí entiendo. Realmente no son 6 personas las que se juntan para hacer esa investigación. A continuación te voy a seguir narrando la historia. Acuérdate que son 6 posesos, ¿sí? 6 demonios y 6 días. Y 6 días para salvarlos. Sí. Perdón, carnal. Para que los miembros de nuestra comunidad nos entiendan, al decir posesos, estamos hablando de que fueron 6 personas que fueron poseídas. Poseídas, exactamente. Pero el grupo de amigos no eran 6. No eran 6 personas. Para que lo podamos entender, exactamente. Claro, no muy bien. 6 personas. Y fueron nada más a verlo va dirigido por Mariana. Perfecto. Mariana es la que recibe la llamada. Es la interesada en la parapsicología. Se cuenta que son investigadora de parapsicología. Sí, ella es. Dice, Mariana intenta obtener más información, pero la llamada es corta. Mariana reúne a un grupo de amigos, incluyendo un sacerdote, un exorcista y un experto en demonología, para investigar el caso. Juntos descubren que 6 personas en el pueblo han sido poseídas por diferentes demonios, cada uno con un poder aterrador. El grupo comienza a entrevistar a los posesos, ¿verdad? Había un niño con voz de anciana, la mujer que puede mover objetos con la mente, el hombre que se transformaba en una bestia, literalmente, el joven que levita postrado en su cama, un anciano que grita como cerdo, simulando ser uno de ellos, ¿verdad? Un cerdo. 5. Y el sexto, que tiene en su frente la marca de los 3 6. Lo tiene tatuado. No sabemos si tatuado, pero sí lo tiene marcado en la frente. Era visible. Una herida en su piel. Como una herida. Exactamente. Ese era el sexto. Pues para mí era como el más pesado, ¿no? De todos. Pues para mí todos, pero ese era como que el comandante. Exactamente, era el comandante. Dice, los 6 posesos se encuentran en una zona dentro de un pueblo abandonado, todos encadenados en un mismo cuarto grande. ¿Sí me explico? O sea, había un templo abandonado en el que se encontraban esas 6 personas atadas a cadenas. Que quién sabe quién los llevó hasta ahí, ¿verdad? No sabemos, simplemente nos cuentan que esas personas ya estaban, me imagino que la misma gente de la comunidad. Sí, lo vamos a ir investigando poco a poco.
El grupo descubre que los posesos están conectados por un ritual satánico que se llevó a cabo en ese pueblo hacía décadas y ahora buscan poseer a los habitantes de ese pueblo. El experto en demonología tiene libros mágicos entre grimorios y letanías y conjuros poderosos. Se da cuenta que solo tienen 6 días para salvar a esas personas. De acuerdo, el mismo demonólogo llegó a esa conclusión. El mismo demonólogo llegó a esa conclusión. El sacerdote, como hombre de fe, pues empezó a tener mucho miedo por lo que estaba por venir, por suceder. Sí. El exorcista es de un pueblo cercano. Él es un chamán muy conocido por realizar exorcismos a gente cerca de esos pueblos. Entonces estamos hablando de 3 personas diferentes con costumbres diferentes, ¿verdad? Pero el sacerdote ahí no interviene como exorcista, nada más como parte de la fe, ¿no? Es que acuérdate que hay sacerdotes que se dedican al exorcismo. En este caso, él era un sacerdote del templo, pero no era exorcista. De acuerdo, no tenía experiencia no tenía ese rango de exorcista. Exactamente. Entonces ellos decidieron pues recurrir a ese chamán. De acuerdo. Que era más conocido por hacer exorcismos a la gente que tenía ese tipo de problemas. Perfecto, vamos entendiéndolo bien. Vámonos con el día 1. Aquí empieza lo bueno. Se reúne el grupo para ir en auxilio de esas personas. Así que se reúnen en la casa de Mariana con el objetivo de planificar su misión para salvar a los 6 posesos. El aire estaba cargado de tensión y miedo, pero todos sabían que tenían que actuar rápido. Decidieron asistir a ese templo abandonado esa misma noche para evaluar la situación y comenzar a planificar el exorcismo. Don Pedro, el experto en demonología, sí, prepara los objetos sagrados y los conjuros necesarios para el exorcismo. El padre Juan se puso su vestimenta. De acuerdo. Y se puso la vestimenta de sacerdote porque realmente no tenía más que su agua bendita y pues su vestimenta de sacerdote, ¿verdad? A ver, espérame un poquito, canal, que se me está acelerando un poco el corazón. Dame tiempo. Dame unos segunditos. Ahí vamos, tranquilos. Ok. Páusale si quieres. No, está bien. Es que sentí algo raro ahorita cuando empezaste a hablar de los... No estamos llamando, Ahí están, mire, para los que sepan, si pueden ver esto, y no es mentira, una frecuencia cardíaca de 141 latidos por minuto. Si es real lo que te estoy diciendo. ¿Estás alterado? Ok, algo extraño pasó, pero vamos a continuar con la narrativa. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Todo bien. Adelante. Dice, el padre Juan se puso su vestimenta sacerdotal y comenzó a rezar en voz baja. Muy bien. ¿Ok? ¿Te sientes bien? Sí, todo bien. Okay. Usted que no estamos llamando a nadie, estamos comentando nada más la historia. Sí, esperemos que en casita todos estén tranquilos, claro. No se sugestionen. No. Y no estamos abriendo portales, simplemente estamos contando la historia que nos narraron. Así es. Don Carlos, el chamán del pueblo, comenzó con sus rituales y objetos mágicos. Al llegar al templo, se encontraron con una aterradora escena. Los 6 posesos se encontraban encadenados. El aire estaba cargado de un olor y azufre y el sonido de gritos y gemidos llenaban esa atmósfera. O sea que los demonios estaban desatados. Estaban, ¿verdad?, como enardecidos, ¿no? Por la presencia de ellos. Claro, pero afortunadamente estaban atados a cadenas. Sí. Pero pues se dieron cuenta de que dentro del cuarto pues empezaba un ambiente tenso y el olor a azufre que era pues, característico de esas situaciones. Y los gemidos que salían de esas voces guturales, ¿verdad? De acuerdo. Así que el grupo tenía que actuar rápido antes de que los demonios se hicieran más fuertes. ¿Sí me explico? Ok, don Pedro es el exorcista, el demonólogo pues nada más saca las estadísticas y el sacerdote pues con su fe, ¿no? Y su agua bendita tratar de ayudarlos. Pero... Porque la Mariana pues, se le hizo importante llevar un sacerdote también. Sí, ¿no? De acuerdo. Que es el contra, ¿no? De lo que estamos hablando. Dentro de la fe, exactamente. Muy bien. Es como, ella quiso hacer como una unión entre esas fuerzas, porque iban realmente a enfrentarse a 6 demonios. Es una triada. Es una triada, exactamente, una triada de fe. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Entonces, continúo. Muy bien. Don Pedro comenzó a recitar conjuros, el padre Juan comenzó a orar, a rezar en voz alta
para despojar a esos demonios. Don Carlos comenzó un ritual para proteger a su grupo, o sea, ya estaban los tres en acción, ya estaban los tres personajes, sí, haciendo sus rituales cada quien, para poder hacer esa liberación colectiva, sí, de esos 6 posesos. Entonces, digamos que no estaban enfocados ni en el niño ni en el anciano, era generalizado. Para todos, era exactamente. Para todos, era generalizado. Pues más intenso todavía el asunto. De repente, el cuarto se llenó de un aire y lluvia por dentro. Ya empezó a llover por dentro. O sea, cosa ilógica, ¿no? Y como burlándose del agua bendita. Yo me imagino que traía el sacerdote, ¿verdad? O sea, sí, ¿quieres agua? Y te doy agua. Y te vamos a traer tu propia nube cargada, pero quién sabe de qué. Entonces dicen que fue una escena bastante aterradora, estar en un cuarto cerrado y de repente el aire... Techos de madera. Generalmente los 70s, Generalmente, entonces exacto. pudo haber sido que alguna energía negativa haya puesto una nube y de ahí empezó el torrente y pues obviamente las filtraciones, ¿no? Exacto. Por darle una explicación. Por darle una explicación más o menos a recrear la escena. Pero aún así es inexplicable ese escena. Bastante inexplicable, ¿verdad? Pero lógico a su vez por la presencia de esos demonios. Claro que sí. Entonces, dicen que de repente el cuarto se llenó de aire y lluvia por dentro. Un viento fuerte y el sonido de gritos y gemidos entre los lamentos siniestros. Los demonios estaban comenzando a retar a esas personas. Perfecto. Te digo. Ya fue la lucha. Entonces, los demonios estaban retando a esas 3 personas casi como burla. Sí. Pues de mucha desventaja, ¿no? 3 contra 6. Ahí se ve un déficit al 2-1. Así que la noche se fue haciendo más oscura. El viento se convirtió en un huracán. El sonido de gritos y gemidos se hizo ensordecedor. Todos se agarraron de donde pudieron mientras el templo abandonado comenzaba a temblar. ¿De acuerdo? Ya estaba el templo ya pues, más fuerte, la situación ya se estaba sembrando, ¿verdad? De acuerdo. Aparte, imagínate la lluvia por dentro del aire, las cosas cayendo por todos lados. Y las personas tratando de sujetarse desesperadamente de algo para evitar ser arrojados también o levantados o arrollados. Exactamente, dice que los posesos se contorsionaban como si estuvieran siendo torturados por una fuerza invisible. Okay. Un demonio en forma de bestia, con ojos rojos y piel escabrosa, emergió de entre las sombras. Muy bien. Independientemente de los que tenían copados a las 6 personas. Probablemente era el que tenía los 3 6. Muy bien. Muy probable. Dice, su aliento era como un fuego que quemaba su piel y su voz era como un trueno que hacía temblar el suelo. Los demonios comenzaron a hablar con el grupo con voces que eran como de un coro de condenados. No pueden ni podrán salvarlos, les decía. Y se burlaban. Ok, pero ahí lo escucharon en español. Sí, no claro. Pueden, o sea, ni podrán. a lo mejor, yo me refiero, carnal, por el demonólogo. Ya ves que ellos entienden de ese tipo. A lo mejor no fueron tan explícitos en decirnos el lenguaje, ¿verdad? Si era lengua muerta, si pero era arameo. Para eso estaba. Pero la interpretación fue esa, ¿verdad? En nuestro idioma. Les decían que nunca los iban a poder liberar. Muy bien. Que eran de ellos esas almas. Ya los tenían. Les dijeron que estaban condenados a sufrir por toda la eternidad. El grupo se mantuvo firme a pesar del miedo que sentían. Don Pedro comenzó a recitar conjuros más fuertes, mientras el padre Juan rezaba con fervor, mientras don Carlos comenzó a realizar un ritual para expulsarlos, para al fin tratar de expulsar a esos demonios. Sí. O sea, la lucha estaba intensa. Sí, volvieron otra vez a reactivarse después de todo el desastre que hubo dentro de la choza, la cabaña, el lugar. Obviamente ya estaban ahí, tenían que seguir la lucha, ¿sí me explico? Bien, pero terminó, o sea, se agotó todo lo que había y ellos vuelven a retomar nuevamente el contraataque. Haz de cuenta que los demonios metían su poder. Sí. Y los aventaban de pared a pared, los traían y volvían. Los dejaban como respirar y ellos otra vez se volvían a... De acuerdo, no se daban por vencidos. No se daban por vencidos. Muy bien. Dice, pero los demonios eran demasiado poderosos. Comenzaron a atacar a estas personas con gritos y golpes que hacían temblar el suelo. O sea, ya los estaban golpeando de alguna manera, sí. A pesar de que estaban atados, ¿verdad? Sí. Lograban, pues no sé, telepáticamente aventarlos, pues esas fuerzas malignas. Sí, que no los dejaban llegar en sí. No los dejaban trabajar, no los dejaban hacer su trabajo. Dice, el grupo se defendió como pudo, pero era claro que estaban en desventaja. Mariana fue atacada por el demonio de la ira
y cayó al suelo con un grito de dolor. El padre Juan fue poseído. Valiendo. Así que Mariana fue atacada por un demonio de la ira y cayó al suelo, ¿sí?, con un grito de dolor. El padre Juan fue poseído por el demonio de la locura. El padre Juan. Y comenzó a hablar con una voz que no era la suya. ¿Ok? De acuerdo. Con una voz que no era la suya, perdón. Don Carlos fue empujado por el demonio mayor y cayó al suelo por un golpe seco. El grupo estaba a punto de ser derrotado. Aniquilado. Técnicamente, pues empezaron a lastimar a uno por uno. Los estaban demoliendo, los estaban haciendo... Hay un dicho muy común en los combates que dice: divide y vencerás. Los estaban dividiendo técnicamente porque todos los demonios estaban unidos. Y ellos pues los empezaron a dividir, ¿no? A separar uno por uno. Exactamente, o sea, realmente la fuerza de los demonios era más grande, sí, que los poderes mágicos que trajera el chamán, o los poderes que pudiera tener el exorcista. O los rituales no eran los adecuados. El demonólogo, o los demonios eran muy fuertes. Exacto. Dice don Pedro, el experto en demonología, se dio cuenta de que la situación era desesperadamente muy fuerte. Los demonios eran demasiado poderosos y estaban a punto de ser derrotados. Sí. Pero entonces recordó un conjuro antiguo que había leído en uno de sus libros, de sus grimorios. Muy bien. El conjuro de la luz. Perfecto. Empezó a recitar el conjuro mientras su voz temblaba de miedo. Obviamente tenía miedo, ¿verdad? Sí. Dice: la luz de las velas comenzaron a brillar, el aire se llenó de un aroma, de un incienso y mirra. Bien. Así como el conjuro comenzaba a sentir efecto, los demonios detuvieron el ataque. ¿Ok? Sí. Y comenzaron a retroceder. Bien. El padre Juan, que había sido poseído, cuando al volver en sí, Mariana empezaba a reaccionar y don Carlos empezaba a reponer. Sí. O sea, ya empezaban ellos como a reponerse. Muy bien. Dice, de esos golpes de esa escena, ¿verdad? Las luces de la vela se convirtieron en un resplandor ciego que iluminó todo el templo. Los demonios solo podían gritar, pero sin daño alguno. Ya estaban perdiendo fuerza. Muy bien. Con Empezaban a perder ritual. fuerza con el último ritual que hizo el demonólogo. De acuerdo. Los demonios solo se ponían a gritar, pero no hacían daño alguno ya. Estaban perdiendo poder. Estaban siendo torturados. Don Pedro les dijo que tenían que realizar un exorcismo, porque él solo los estaba controlando. Realmente lo poderoso era hacer el exorcismo, ¿verdad? Sí. Pero la oración o el conjuro no estaba destinada a eso. Los estaba controlando, los estaba apaciguando a los demonios, ¿verdad? Muy Lo bien. que hizo el demonólogo. Así que tenían que realizar rápido un exorcismo y que tenían que hacerlo rápido. Los demonios estaban debilitados, pero no estaban derrotados. De acuerdo. Sí, la lucha era encarnada. Una cosa es que los mal. debiliten y otra cosa es que los derroten. Al debilitarlos se está hablando exclusivamente de que empiezan a perder esa habilidad que tienen para mover cosas, arrojar, empezar ellos a hablar en voces distintas, guturales. Simplemente estaban como pausados. Exactamente, entonces a veces es difícil enfrentarse a una persona poseída, imagínate a 6 personas. Exactamente. Entonces la lucha estaba intensa, estaba realmente pues en un escenario dramático, ¿verdad? Claro, claro, definitivamente. Así que el grupo comenzó el exorcismo. Don Pedro, recitando conjuros, el padre Juan empezó a rociarles en agua bendita. Muy bien. Era el poder que traía el sacerdote. Mientras se retorcían desesperadamente como si les estuviera cayendo una lluvia de ácido, ¿no? Exactamente. Sí, sí entiendo. Exactamente. Don Carlos realizando rituales con bastante éxito. El exorcismo comenzó a surtir efecto. Los posesos empezaron a temblar y a gritar de dolor. Comenzaba a salir de sus cuerpos una forma de humo negro y entre las sombras empezaron a salir los demonios. Entre las sombras. Después de ese humo, empezaban a visualizarse las figuras Empezaban a salir de cada uno de ellos. Exactamente. O no salieron en su totalidad. Empezaron a salir. Ok.
como pausado también. El más débil salía primero hasta quedarse aferrado el más largo. El más fuerte, perdón. Dice, y de entre las sombras empezaron a salir los demonios. Los posesos se liberaron y Mariana comenzó a retirarles las cadenas y se empezaron a abrazar, ¿verdad? Eufóricamente, sí, hacia las personas de agradecimiento. O sea, las personas ya estaban regresando en sí. Ok, yo lo veo riesgoso, pero sigamos con te doy mi opinión al respecto. Ya estaban regresando en sí, dice. Estaban abrazando a sus sanadores. O sea, ya se convirtió en una escena entre lágrimas, llantos, agradecimiento. A sus liberadores. A sus liberadores. Perdón, a sus liberadores. Uh-huh. Pero justo cuando pensaban que habían triunfado, un grito de terror resonó en el templo. Algo estaba saliendo mal. Me la solía yo, me la solía, créeme. Algo estaba saliendo mal. Se dieron la vuelta y vieron a uno de los posesos que traía la marca de los 3 seises en la frente, lo que tú acabas de decir al principio. Exactamente. Ya ves que te imaginaste que ese personaje era el más poderoso, era el líder. Entonces de alguna manera se estaban yendo, pero como que este demonio era el más fuerte de todos. Los engañó, carnal. Los engañó para que lo pudieran liberar y poder desatar su ira, porque pues un demonio encadenado está limitado. ¿Y qué dijo? Los hago que crean, ya nos vencieron. Y como es que el demonio engaña. Como pie de letra, ¿no? El demonio engaña y yo pienso que los dejó, los hizo confiarse. Les dejó ganar un round más, no la pelea. Prácticamente. Muy bien, está intenso. Dice, se dieron la vuelta y vieron a uno de los posesos que llevaba la marca de los 3 seises en la frente, de pie en la oscuridad. Era la marca del diablo. Sí. El hombre se acercó con una sonrisa macabra, su voz era baja y gutural, y dijo: no pueden detenerme, soy más fuerte de lo que se imagina. Definitivamente. Hijo, no quiero saber qué tipo de personas estuvieron pasando por eso. La verdad, menos el pobre chamán que era el que llevaba para mí toda la bronca, ¿no? Hijo de su chingada madre, no manches. Oye, pero lo que a mí me intriga mucho es que realmente el abuelo de nuestro suscriptor, al último te voy a decir porque forma parte de esa. Digo, para tener una historia así tan bien narrada, creo que debió haber sido parte del show. Por eso nos lo dio con lujos de detalles. Así es, exactamente lo mismo que iba a cuestionar yo. Ay, cabrón, dice: muy bien. He estado esperando siglos para reinar este mundo y nada me detendrá. De acuerdo. Inmediatamente el grupo se vuelve a reincorporar y a prepararse para seguir con la lucha, pero Pedro sacó don Pedro, sí, sacó un crucifijo, el padre Juan un libro de oraciones, su agua bendita para liberar, y Mariana se puso enfrente de ellos como para protegerlos. Okay, la parapsicóloga se puso enfrente de ellos para protegerlos. El demonio solo se reía. Obvio, pues que va a decir, ¿y esta tipa qué? Y comenzó a avanzar hacia el grupo. La oscuridad regresó otra vez y regresó el olor a azufre. Como quien dice, lo encendieron. Lo hicieron encabritar. Exactamente, lo encendieron. Pero de repente una luz brillante iluminó el templo y una figura apareció en ese templo. Refuerzos. O sea, claro, llegó, dice que, fíjate, dice, pero de repente una luz brillante iluminó el templo y una figura apareció en ese templo. Perfecto. La figura era de una mujer vestida de monja. Se acercó con un rosario entre las manos. No te atrevas a tocarlos, Lucifer. Valiendo madre, le dijo por su nombre. Le dijo por su nombre. Lo reconoció. Entonces, ese demonio que tenía la marca de los 3 seises en la frente, realmente era Lucifer. Como el demonio mayor. Por eso a mí no me gusta que me digan que soy un ser de luz. Pues qué bueno, porque no lo eres. No, aparte porque te dicen eres un hijo de Lucifer. De Lucifer. Exactamente, todo es capcioso, pero... No te atrevas a tocarlos, Lucifer, dijo con una voz firme y autoritaria. El demonio se detuvo en su avance y miró a la mujer con odio y dijo: no puedes detenerme, ellos me invocaron y ahora me pertenecen. Ellos lo invocaron, o sea, los posesos, todos. Pues recuerda que al principio de la historia se dice que por un ritual. Sí, que se hizo antiguamente.
pero que cayó en esa época. Exacto. Y luego él iba por su gente. Le mandó exactamente uno por uno y ahí los tuvo. Exactamente. La mujer se acercó al demonio y comenzó a recitar una oración. El demonio gritaba de dolor e impotencia. La luz brillaba que rodeaba a la monja se hizo más intensa. O sea, esa luz protegía a la monja, ¿verdad? De acuerdo, sí lo entiendo. Y debilitaba a ese demonio. Como que iba por encargo también la monja, ¿no? Llevaba el encargo y llevaba el poder y llevaba la protección. Dice, el demonio quiso huir, pero la monja lo acorraló y siguió recitando oraciones y sosteniendo el rosario entre sus manos. El demonio solo gritaba de dolor y finalmente una nube de humo negro salió de ese templo y se desvaneció en el aire. O sea, ya varias veces había pasado ese episodio del humo negro saliendo de los antiguos. Es como procesos, que característica de cuando salen. Cuando ya los vencen, ¿no? Ya los vencen y ¡pum! Se esfuma. Entonces, en este caso habían vencido a 5, sí, pero quedaba el mayor. Sí, quedaba. Entonces ya no estaba en manos de ella, no podían el grupo. Sí. Ya no podían porque era el demonio mayor. Estamos hablando que era Lucifer, ¿verdad? Habían dado todo contra los chalanes. Exacto. Pero el jefe quedó intacto. Exactamente. Fíjate. Prosigo. Sí. El grupo se quedó en silencio mirando con asombro a esa mujer. Pero ¿quién era esa monja? ¿Quién que había aparecido por obra divina? La mujer les sonrió y les dijo, soy la hermana María y he estado siguiendo este caso durante muchos años. ¿De acuerdo? La hermana María les dijo, he estado estudiando por mucho tiempo las posesiones demoníacas. Sabía que el demonio estaba buscando un huésped o varios huéspedes con una marca especial, los 3 6, pero Dios me iluminó y me llenó de fortaleza y preparación para derrotar a Lucifer aquí en la tierra. Wow. ¿Sí? Entonces sabemos que Lucifer es el dueño de la maldad, ¿verdad? Se dice que es el que gobierna este mundo, pero en espíritu, no en esencia. Sí. Entonces él ya estaba queriendo tener un cuerpo. Es la intención de las posesiones. Por eso dice la hermana, dice que ha estado sabiendo que el demonio estaba buscando un huésped. Y Dios la había iluminado y la llenó de fortaleza y preparación para derrotar a Lucifer aquí en la tierra. No es necesario agradecer, pero recuerden, no le abran la puerta al diablo, pues los puede posesar. No juegues con el diablo. Pues obviamente no, porque estás hablando de una energía que no conoces. Entonces es un mensaje que dejó abierto para toda la gente, ¿verdad? La gente que nos está viendo, con este mensaje queremos decir, todavía no terminamos, ¿verdad? Pero sí, estamos a punto. Que el que se mete a vivo, carnal, pues tiene su respuesta también. Tiene su respuesta negativa, ¿verdad? Negativa. Entonces, no, eso de que jugar a la Ouija o jugar a juegos de invocación, exacto, va a traer consecuencias realmente hasta mortales. Leer grimorios prohibidos, frases prohibidas. Si no tienes preparación, ¿verdad? Juros prohibidos. Entonces, por ejemplo, los chamanes y los demonólogos pues, tienen sus grimorios porque son profesionales, a eso se dedican ellos. Sí, pero me refiero a cualquier persona que no tenga el conocimiento, tengan mucho cuidado porque estas cosas suceden realmente. No, así que acérquense a Dios y nada malo les sucederá, les dice la monja María. Específicamente al grupo, ¿verdad? No a los liberados. En general ya fue al grupo, a todos los que ya estaban liberados. Y con esto la hermana María desapareció en la oscuridad de la noche. La noche había sido larga y aterradora, pero al final la fe y el trabajo en equipo habían triunfado sobre el mal. Pues una historia más de éxito basada en fe del máximo poder divino, porque sin él pues no hubieran podido con esas energías negativas. Ahora, yo tengo un pequeño cuestionamiento. ¿Por qué está tan bien narrada esa historia? Ahí te va. Porque el abuelo de nuestro seguidor era el chamán de esa historia. Claro, exactamente. Era el chamán de esa historia. En los años de 1970 se acostumbraba mucho lo que eran los curanderos, los chamanes, no tenían muchos medios. Todavía, Sí, todavía. Obviamente, pero
Antes como que era más intenso todavía ese tipo de trabajos, voy a llamarlo, o profesión, porque no era una afición. Lo hacían como un trabajo verdadero para combatir las fuerzas del mal. Y aquí lo insólito, ¿verdad? Lo inverosímil, o no sé cómo lo quieras ver, que tuvieron que reunir a 3 personas de diferentes... Por eso les hacemos la invitación, carnal, a toda la gente que nos está escuchando o viendo, que tengan mucho cuidado, que no se metan en camisa de 11 varas y está bien que nos gustan las historias de terror, pero no somos personas que tengamos la afición por jugar juegos demoníacos, ¿verdad? Así es, claro que no. Y más que una recomendación para todos los miembros de nuestra comunidad, recuerden que estas historias les pasaron verídicamente a personas reales como tú y como yo. Nosotros no afirmamos ni negamos nada, simple y sencillamente narramos la historia tal y como nos la envían para darlas a conocer y surjan, porque cada vez, carnal, ha surgido que hacemos la invitación para que nos manden historias e insólitamente toda la gente que se encontraba ahora sí que entre las sombras, Dime, estoy viendo, sale y se anima y nos hace el honor de enviárnoslas a nosotros. Hemos narrado ya historias muy intensas, muy complicadas también, muy tenebrosas, pero afortunadamente hemos podido llegar a toda esa gente que está en espera de poder liberar esa historia que quiere contar y que tal vez nadie le cree. Y pues aquí con nosotros encontraron ese espacio. Así es, carnal, y estamos muy emocionados porque la gente se sigue uniendo, se sigue suscribiendo, nos sigue mandando sus historias y eso nos da pues mucha energía para seguir adelante con este proyecto que lleva por nombre Entre Sombras y Demonios, que es el podcast, carnal. Así que tenemos la siguiente semana una historia también igual de aterradora que vamos a hablar sobre. Ok, no les voy a decir porque sería adelantarles el Vamos a darle nomás un spot, un spoiler. Ok, a petición pues de ti, carnal. La siguiente semana vamos a estar hablando de un personaje. Un personaje, lo digo coloquialmente, okay, pero en verdad es característico, una bestia, una criatura que habita en el estado de Durango. Ok. Sí, entonces para toda la gente que vive en Durango ya de tener conocimiento. Saludos a toda la raza de Durango. Ser que los ha estado aterrorizando por las noches. Durante años, que no ha podido ser capturado ni cazado, pero sí ha sido visto por muchas personas. Entonces ya la siguiente semana les vamos a decir cómo es que lo llaman, cuáles son las características, pero esta es una historia real del estado de Durango, en donde también abundan las historias de terror, las historias paranormales y sobrenaturales, y un miembro también de nuestra comunidad nos la hizo llegar. Así que prepárense todos los del estado de Durango, la próxima semana esta historia va para ustedes. Y recuerden seguirnos por YouTube, carnal. Gracias a Dios ahí vamos creciendo en YouTube también. Estamos como Entre Sombras y Demonios. Así es. Y nuestra página oficial en TikTok, Entre Sombras y Demonios. Seguimos creciendo, seguimos de la mano, y gracias a todos las páginas de terror, de misterio que nos mandan saludos, que nos mandan felicitar. Estamos muy agradecidos con todos ustedes porque pues somos unidos y somos gente que deseamos siempre buena vibra para todos y que nos vaya bien a todos en estos tipos de proyectos. Así es, y para que vean cómo me impactó esta historia de hoy, porque la verdad no la esperaba, la verdad no la esperaba, y en algunas ocasiones tú sabes que yo no soy tampoco muy aficionado a las historias de terror, pero desde que tú comenzaste a narrar lo de los 6 posesos, empecé a sentir algo raro. Te empezaste a sentir mal. Mi corazón empezó a acelerarse. Sí, te vi un poquito alterado. Ahí está la prueba. O sea, es algo que se mantuvo desde el inicio hasta ahorita. Con los que entienden de esto, ellos van a saber qué significa 140 latidos por minuto. Reales. Estás un poco alterado. Ahí está. Entonces es tiempo de relajarnos y despedirnos, sin antes darle las gracias a todos por escucharnos, y nos vemos en la próxima semana. El próximo episodio. Hasta la próxima.